esperar 5 minutos. Sí. Pues hablamos nosotros para darle. ¿Veis? Yo que lo he mandado 3 veces, o sea que sí, por lo menos no me cuesta nada. ¿Habéis mandado? Sí. Bien. Bueno. Aquí ves, lo voy haciendo. Los ajustes, claro. Pueden seguir hablando, ¿no? Sí. Sí, que me diga. ¿Ha llegado María? ¿Quieres que empecemos ya? Sí. María José y eso, no, a lo mejor tiene clase. Sí, este es. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, lo primero que me gustaría decir es agradecer la fidelidad de todos ustedes porque se cumplen 20 ediciones. O sea, llevamos 20 años subidos a este caballo, el cual me parece, sí, exactamente, me parece que cualquier día saldrán de ahí, de la estripa, no sé, esperemos que no, y que no destruyan nada, no lo que hay ahí dentro. Pero bueno, quiero decir que es todo un acontecimiento, digamos, por lo menos para nosotros, así modesto, quiero decir, que nos sentimos muy orgullosos de llevar ya 20 años en esto, ¿no? No parece que sea el caso de la prensa que prefiere otros aniversarios, y me parece que se haga mucho eco de este tipo de cosas, lo cual es un poco fastidioso, pero bueno, en fin, no redunda en mucho perjuicio para nosotros. Bueno, tenemos con nosotros al profesor García Gual, Carlos García Gual, que también entra también en una fecha señalada, puesto que se jubila. Se ha jubilado y el día 9 de diciembre lee su lección de despedida, que se va a titular allá en Madrid, Análisis de un mito trágico, la familia de Alcmeón. Bueno, pues esa será su despedida de los ruedos, y bueno, pero de esos ruedos, de los académicos, nosotros esperemos que podamos seguir contando con él en los próximos tiempos, ¿no? Y bueno, pues sin más, le cedo la palabra y le agradezco que haya tenido pues, la amabilidad de venir a hablar con nosotros. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, Javier, muchas gracias también a los demás organizadores de este curso y a ustedes que han venido en esta noche así un tanto fresca a escuchar unas cuantas frases sobre el mundo antiguo de los griegos. Yo estuve hace 20 años aquí inaugurando estos cursos y he venido pues unas 15 veces, creo, más o menos, y siempre lo hago con mucho gusto, lo paso muy bien aquí, siempre los diálogos después han sido muy interesantes y muy agradable la visita, tanto aprovechando el viaje, tanto en la ciudad como de esta sala. Hoy voy a hablarles de un tema muy general que es, hemos titulado ¿qué es ser griego o ser griego? En fin, ya verán ustedes, yo llevo mucho tiempo dedicándome a esto, que son unas cuantas reflexiones sobre este tema tan amplio que de alguna manera, bueno, todos de ustedes de alguna manera ya conocen, porque paradójicamente yo diría que todos somos un poco griegos, los que hemos leído algo sobre los mitos, que hemos estudiado algo de filosofía, algo griego tenemos. Pero bueno, vamos a ver un poco algunas de las líneas de esta definición muy poco precisa en todo caso. Hay que decir que los griegos nunca se llamaron griegos a sí mismos. Fueron los latinos quienes les dieron el nombre de Graeci, es decir, que se refería primeramente a una tribu del noroeste de la península balcánica, en griego serían los Graikoi, pero en griego eso nunca se aplicó a todos los griegos. Si en los textos más antiguos, en los de Homero, en la Ilíada y la Odisea, se habla de los Ajaioi o de los Argeioi, lo que se traduce los aqueos o los argivos, como eran las tropas de Agamenón y de los grandes jefes griegos que fueron a Troya, que eran en principio una referencia a los pobladores del Peloponeso, que es donde estaba el reino de Agamenón y de su hermano Menelao. Y una o dos veces aparece el nombre de Hélenes o Panhélenes,
referido a alguna tribu nórdica de la región de donde provenía Aquiles. Pero, sin embargo, el nombre que se va a quedar posteriormente para los griegos es el de Hélenes, que nosotros traducimos los helenos, y Hellas, Hélade, para Grecia. Cosa que no deja de ser un tanto sorprendente. Es decir, lo que a los antiguos llamaban, no tenían un nombre general, argivos, aqueos, luego aparece este de Hélenes, y nosotros, los arqueólogos, por ejemplo, hablan de los griegos más antiguos como los micénicos, también en referencia a los guerreros estos que fueron desde el Peloponeso, donde la ciudad más importante donde mandaba Agamenón era Micenas, como ustedes saben, es una ciudad hoy día excavada y bien conocida desde el tiempo de Schliemann y tal. Pero los griegos tampoco esas tropas se llaman micénicas en griego antiguo. Bueno, esto ha pasado con otros pueblos, ¿verdad? Nosotros llamamos alemanes a los germanos, porque las tribus germánicas más cerca de Francia eran los alemanes. Pero en Grecia ha pasado eso. Y luego ha pasado otra cosa mucho más curiosa, que es que a partir de la época del imperio bizantino y luego durante la dominación turca, los griegos se llamaban a sí mismos romii, que quiere decir romanos. Es decir, romios, el singular, romii es el plural. Se llamaban romanos porque se consideraban los herederos del imperio romano y no utilizaban el nombre de Hélenes, que estaba reservado a los griegos paganos. Es decir, los griegos ya cristianizados se llamaban a sí mismos romanos. Y es una denominación que ha subsistido hasta prácticamente hasta el siglo XX, donde todavía en la época romántica, etcétera, los griegos decían que defendían la romiosini. Romiosini, para el término griego, significa la romanidad. Y ese es el nombre más corriente en la poesía, todavía en la poesía del siglo XIX, para lo que llamamos hoy helenismo. Hoy día los griegos prefieren, sin embargo, hablar otra vez de Helas y de helenismos, es decir, helenismo, porque así recogen la herencia de la antigüedad. De manera que, fíjense ustedes qué curioso movimiento de nombres para estos que nosotros, siguiendo a los latinos, llamamos griegos, ¿no? Aunque la denominación, por ejemplo, oficial de Grecia, ya saben ustedes que es Hellas, la Hélade. También es bien conocido que los griegos nunca formaron una unidad política, es decir, nunca formaron lo que llamaríamos un Estado-nación, sino que a lo largo de muchos siglos, desde la época primitiva hasta la conquista de Grecia por Roma, habitaron en una serie de pequeños estados, ciudad, donde el centro era una ciudad, lo que en griego se llama polis, y hubo decenas y decenas de polis, de las cuales pues, nosotros conocemos las mayores, Atenas, capital de la comarca se llamaba Lática, Esparta, que tenía la parte central del Peloponeso, Tebas, que era la capital de Beocia, otra ciudad importante era Corinto, en el Golfo de Corinto, pero había muchas más ciudades pequeñas. Y lo que caracterizaba el mundo griego es esta atomización política de ciudades que muchas veces se peleaban unas con otras y que se mantuvieron así durante todo el periodo clásico, hasta la época, como digo, romana, hasta tiempos de Alejandro y mucho más. No voy a insistir en este trazo que es muy sabido, sino en el hecho, en cambio, de que por encima de esta diversidad política, los griegos se sentían, sin embargo, se sentían claramente unidos por una lengua y una cultura común que los identificaba frente a lo que ellos llamaban los bárbaros, o llamarían los bárbaros, que eran todos los demás. Hablaré un poco más de los griegos frente a los bárbaros. Hay que decir, sin embargo, si ustedes ven la literatura griega, que en principio en Homero todavía no hay clara diferencia entre griegos y bárbaros. Si ustedes leen, por ejemplo, la Ilíada, en que hay unos griegos llamados aqueos o argivos que están dirigidos por los caudillos, estos como Agamenón, Menelao, Aquiles, etcétera, que han ido a conquistar Troya,
Y los troyanos y los aliados de los troyanos no hay una gran diferencia. En principio, claro, bueno, es una convención de la épica antigua que todos hablan igual, todos hablan en griego, pero tampoco hay una diferencia, digamos, de superioridad física o ética, tal. Realmente en la Ilíada hay que decir que son más simpáticos los troyanos que los guerreros aqueos. Los aqueos, por ejemplo, personajes como Agamenón o Aquiles, son personajes bastante violentos, duros, etcétera, mientras que el mundo de Príamo y la gente de Troya, donde está, por ejemplo, Andrómaca o está Héctor, son mucho más amables. De manera que no hay en Homero, todavía no hay diferencia entre griegos y bárbaros. Y lo mismo pasa en la Odisea, ¿no? En la Odisea, Odiseo, se ve muy bien tratado por distintos pueblos, distintas gentes que no son griegos, como los feacios. Y se ve también muy maltratado por otros que son brutos, etcétera, pero que no tienen nada que ver con que sean griegos o no. La diferencia, sin embargo, se fue acentuando entre los griegos y los bárbaros a medida que los griegos en conjunto se vieron enfrentados a un imperio como el imperio persa. El imperio persa, que se extendió primero conquistando varias ciudades griegas de Asia Menor, y que luego, en el caso de Darío y Jerjes, intentó la conquista de Grecia, hizo que se marcara claramente una diferencia entre los griegos y los otros, en parte enemigos, como los persas, y en parte pueblos ya extraños, como los escitas, que estaban más al norte, o como los egipcios, que estaban más al sur. Luego volveré un poco, y a estos los griegos los llamaron bárbaros, calificación un tanto despectiva, porque bárbaro es fundamentalmente el que no habla griego, es una onomatopeya el que hace brr, brr, brr cuando habla y no se le entiende. Volveré sobre esto, ¿no? Lo importante es que frente a esto, los griegos, fueran tebanos, atenienses, espartanos, etcétera, compartían una lengua, una cultura, en la cual es muy importante la religión, y también compartían, podemos decir también, una poesía. La poesía, curiosamente, en Grecia tuvo un carácter por encima de la política. Es decir, los grandes poetas como Homero o Hesíodo, no se sabía muy bien de dónde eran, en todo caso procedían de Asia Menor. Píndaro era de Tebas, los trágicos eran de Atenas, pero digamos, la poesía valía para todos los griegos. Había pequeñas diferencias, ustedes recordarán algunos que hayan estudiado, había dialectos, pequeños dialectos, había 4, por ejemplo, había un dialecto que era el eolio, otro que era el dorio y otro que era el jónico ático, eran 2 reunidos, se parecía mucho. Curiosamente, esos dialectos que se hablaban en zonas muy concretas de Grecia no presentaban grandes diferencias. Es decir, los dorios entendían muy bien a un ático y el ático entendía bien a los dorios. Ahora, era notable el diferente matiz, había algunas palabras distintas. Y lo curioso es que en el mundo griego algunos dialectos definían, se usaban para ciertas formas literarias. Por ejemplo, la historia empezó escribiéndose en jonio, porque Heródoto era jonio, ¿no? Y el dialecto de la épica era también jónico, porque los antiguos eran de esa zona. Más tarde, por ejemplo, la lírica coral era muy importante. En la poesía había lírica y lírica coral, el nombre dice que cantaban los coros, se escribía más bien en dorio, porque los grandes poetas, como Píndaro y algún otro, eran de zona doria, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de esas diferencias dialectales, que como digo tenían esos reflejos literarios, la lengua común era el griego, y bueno, y en eso todos se sentían hermanados. Bueno, hacemos un poco de historia. Me doy cuenta que muchas de estas cosas ustedes ya las sabrán. En fin, yo intento señalar solamente las líneas más esenciales. Los griegos eran un pueblo indoeuropeo. Llamamos indoeuropeo a una serie de pueblos, a un conjunto de pueblos que hablaban lenguas que tienen un origen común. Un origen común se llama así
porque indo se hablaban desde la India, los invasores de la India y los invasores de la mayor parte de Europa compartían esas lenguas que van del germano, el celta, el latín, el griego, hasta el indio, ¿no? Y estos eran pueblos que se llaman indoeuropeos. No sabemos muy bien cómo eran racialmente, pero sí sabemos que hacia el año 2000 estos pueblos se movieron hacia el sur y hacia el oeste. No sabemos muy bien de dónde provenían. Hay gente que dice que provenían más del norte y otros más cerca de la zona este de Rusia, de los Urales, e invadieron distintas zonas de Europa. Hacia el año 2000 debieron llegar a Grecia estos indoeuropeos que hablaban griego. Y se habla pues, de un griego común en esa época. Invadieron Grecia. Grecia estaba ya habitada por un pueblo anterior que conocemos muy mal, que hablaba otra lengua, que es lo que llamaban los griegos los pelasgos. Estos ya estaban ahí, pero los indoeuropeos griegos, que tal vez venían con algo nuevo, tal vez, por ejemplo, introdujeron el caballo, tenían armas, se impusieron y impusieron su lengua. Esa lengua es lo que es el griego más antiguo, desde el año 2000. Luego hubo un cambio muy grave en el mundo griego. No sabemos si hubo una segunda invasión. Antes se decía que hacia el 1200 había habido una invasión de otros griegos que estaban detrás, o más al norte, y que llegaron un poco más tarde, que se llamaban los dorios, ¿no? Hoy esto se discute, no se sabe cómo fue esa invasión, porque no hay rasgos arqueológicos que la atestiguen, pero sí se sabe que hacia el 1200 a.C. Se destruye la civilización anterior, que era una civilización de grandes fortalezas feudales, de reinos de Castilla, etcétera, de castillos, perdón, y que hacia el 1200 esas ciudades y esos castillos fueron destruidos. Y vino de entre 1200 y el siglo VIII o el año 800 a.C., hubo lo que se llama una edad oscura, en que no sabemos exactamente qué pasó, pero sí que se pasó de una civilización anterior, que era de palacios, reinos bien fundados, a la civilización que nosotros conocemos de ciudades. Bueno, que empiezan las ciudades, eso que llaman polis, empiezan a aparecer en el siglo IX-VIII y empieza digamos ya la Grecia que nosotros conocemos, que es la Grecia clásica, o sea que anteriormente se conoce una edad oscura. El siglo VIII fue muy importante para el mundo griego porque hay como una tremenda expansión cultural y también de pueblos. Es la época que se llama de la colonización. Los barcos griegos, esos barcos ligeros, parecidos a los barcos vikingos que ustedes han visto en las películas, ¿verdad? Con dos filas, una fila de remeros a cada lado, delgados, con la proa muy levantada y la popa, con una vela cuadrada, generalmente solo un mástil, vela cuadrada, se empiezan a mover por el Mediterráneo, arrostrando la furia del mar, arrostrando los misterios del mar. Este es el mundo ese que evoca la Odisea, ¿verdad? Ulises es, digamos, el gran héroe que evoca ese momento, y llegan, por una parte pueblan la zona de Asia Menor, que va a ser una zona pronto muy rica, poblada por griegos, eso que ellos llamaban la Jonia y la Eolia, y ahí están las primeras ciudades importantes para la cultura, están ahí, y fundan algunas ciudades en la propia Grecia, y también van por el otro lado al sur de Italia, y algunas islas más, y a la costa, llegan un poco a la costa al sur de Francia, fundan Massilia, Marsella, y algunas ciudades de la costa española, ¿no? Bueno, en esa época es cuando empieza realmente a desarrollarse la cultura griega, a expandirse por el Mediterráneo. Los griegos traen cosas muy importantes. Una de ellas es la difusión del alfabeto. El alfabeto griego es el primer gran alfabeto europeo. Todos los demás alfabetos de Europa proceden del griego. Hay algunos que el alfabeto griego, bueno, nosotros conocemos el latino. El latino es una derivación del alfabeto griego, una derivación que hicieron los griegos del sur de Italia, y tienen poco más o menos las mismas letras, veintitantas. El alfabeto más tardío que viene del griego es el alfabeto eslavo, que tiene muchas más, tiene hasta 40 casi, en según versiones, ¿no? Pero viene también del griego. Todos vienen del griego. Y a su vez, el griego no fue una invención original, sino que el alfabeto griego procede
del alfabeto fenicio. Los fenicios ya utilizaban un sistema de escritura parecido al alfabeto. Lo que pasa es que el alfabeto griego es mucho mejor. Es mucho mejor porque los griegos inventaron escribir las vocales. En el sistema fenicio, que es un sistema semítico, no se escribían las vocales. Ya poniendo las consonantes y mirando cómo era la frase, se podían deducir las vocales. Pronunciaban vocales, un idioma necesita pronunciar las vocales, ¿no? Si no, no se puede hablar. Pero no las escribían. En cambio, los griegos inventaron la escritura de las vocales. E hicieron este alfabeto que es muy sencillo y es todo un cambio, una revolución en el sistema de una cultura, que tenga o no alfabeto. Un pueblo que no tiene alfabeto, es decir, que tiene otro sistema. Los griegos habían tenido antes otro sistema, que era un silabario. En Creta y en el sur de Grecia, entre los siglos XVI y XII a.C., antes de esa catástrofe del siglo XII, había un sistema que se llama un silabario, que conocemos, silabario. Pero un silabario que pinta las sílabas, tiene un signo para cada sílaba. Pero es mucho peor que un alfabeto, porque este silabario micénico, conocemos bien, por ejemplo, no puede escribir, cuando hay dos consonantes juntas, no puede escribirlas sola. Tiene que poner una vocal para cada consonante. Cuando hay unas consonantes solas, fíjense, las palabras griegas que acaban en S, pues tiene que poner sa, o se, o si, o so, o su. En fin, eso desapareció y se introdujo el alfabeto. Aparecen las ciudades, aparece el alfabeto, aparecen los grandes templos, aparece seguramente ya la épica, es decir, las grandes composiciones de estas que cantaban a los dioses y a los héroes, y que en principio eran orales, o sea, ya existían antes de la escritura, ya existían, pero que ahora se ponen por escrito y cambia el mundo, ¿no? Y eso es en gran parte influencia griega. Estos griegos que van por todo el Mediterráneo, también habían ido antes los fenicios, pero los fenicios hicieron comercio y tenían otra mentalidad. Los griegos llevan consigo un cambio cultural enorme. Bueno, estos griegos procedían de distintas ciudades, griegas y de distintos sitios, pero probablemente en el exilio o en esta difusión todos se consideraban griegos, no había gran diferencia, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, está claro que una población como Rosas, que se llamaba Rode, eran griegos de la isla de Rodas, eso significa rosas. Que otros sitios, los de Marsella, me parece que también eran rodios, otros de más abajo eran focenses, pero eso no tenía una gran importancia. Y los griegos tampoco dieron nunca importancia a la raza. No sabemos muy bien cómo eran los griegos antiguos, ¿no? Se ha discutido, si eran más morenos o más rubios, ¿no? Ustedes se acuerdan que los dioses griegos, los más guapos son rubios. Quiero decir que ustedes saben, por ejemplo, Apolo, Artemis, esos eran rubios. Probablemente Afrodita también era rubia en la mayoría de casos, ¿no? En cambio, Zeus, el gran dios Zeus, ese no. Eso, tiene los cabellos negros y las cejas negras. Cuando Zeus mueve las cejas, se mueve el Olimpo, ¿no? Pero ese es curioso. Bueno, es curioso, debe ser una gente pues muy mezclada. Es probable que el ser rubio tuviera un cierto rasgo de nobleza, porque los grandes héroes, Aquiles, ¿se acuerdan? O Menelao, son rubios, y Helena de Troya también es rubia. Pero si se les llama rubios, quiere decir que la mayoría no eran rubios, porque si hubiera sido corriente que todos fueran rubios, no se destacaría en el texto que eran rubios, ¿no? De manera que las razas nunca fueron racistas los griegos. Incluso en la época de que seguramente tenían esclavos negros, eso, no hay alusiones a que el negro fuera desdeñado por ser negro, o que los tracios, que eran pelirrojos, fueran desdeñados por ser pelirrojos, etcétera, sino que siempre la unidad era una unidad esa de cultura, de lenguaje y de leyes. Digamos que, les leo, es esta época de grandes progresos e inventos, como el alfabeto, en competencia con los fenicios,
marca toda una etapa del mundo griego. Es la época de los audaces viajeros que exploran el mar y que vienen luego, de regreso, como el sagaz Ulises de Homero, a contar sus aventuras a un público inquieto y curioso. Es decir, el mar Mediterráneo entonces era un mar de las aventuras. Era muy peligroso, era muy peligroso enfrentarse al mar en largas travesías con esos barcos como los griegos. Había muchísimos naufragios. ¿Se acuerdan ustedes del pobre Ulises? La historia de Ulises es una historia de naufragios, ¿no? Y además había todos esos prestigios lejanos del mar. El mar era el de los monstruos, también era el de las sirenas, el de estas mujeres que son medio magas, como Circe o Calipso. También era el mar de los tesoros y de esos pueblos generosos y ricos. De manera que el prestigio del mar va unido a esta época de la expansión griega. Bueno, voy a detenerme un poco en lo del mar, ¿no? Yo pienso que en la configuración del ser griego ha sido decisivo el trato con el mar. Es curioso y significativo que no tuvieran una palabra indoeuropea para mar, o no usaran. Es probable que sea indoeuropea la palabra latina, mare, que se encuentra en otros sitios, por ejemplo, en germánico y en otros idiomas, pero no debía ser muy general. Es probable que estos pueblos del norte a lo mejor no tenían una palabra fija para el mar. En todo caso, lo curioso es que el griego utiliza una palabra que no es indoeuropea, sino que es lo que llamaríamos pelágica, es decir, antigua, que es esta curiosa palabra zálasa. Zálasa, la misma configuración, muestra que no es una palabra indoeuropea. Debió ser la que ellos encontraron que decían la gente antes, y tomaron esa palabra. Porque luego hay otras palabras para mar menos generales. Zálasa es la más bonita y la más frecuente, que por ejemplo llamaron al mar Pontos. Les sonará a ustedes la poesía esta un poco arcaica que hablan del Ponto. Pero Ponto es de una raíz indoeuropea que era Pont, que se encuentra, por ejemplo, en eslavo, Ponti, o en latín, Pons, o en antiguo inglés, el camino, paz, ¿no? Y hay alguna más, ¿no? Es la palabra que significaba camino, el camino, y ellos la emplearon para mar. Camino en griego, camino se dice jodos, es otra palabra, el pontos. Y utilizando también otra palabra, hals. Hals es otra palabra indoeuropea, pero hals es la misma palabra que está en latín salis, es la palabra para sal. Era el mundo salado, ¿no? Y también pélagos, que es otra palabra que probablemente significaba llanura. Pero la palabra que se extendió en la poesía y que utilizaba todo el mundo para mar era esta misma palabra, zálasa. Los griegos sintieron el mar como un reto para el viaje. El héroe épico por excelencia es Odiseo. Las ciudades estas de la costa jonia son las que producen los primeros pensadores, los primeros poetas, los primeros filósofos, historiadores. Un personaje como Heródoto solo puede provenir de una ciudad con mar. Bueno, de Heródoto, bueno, tenemos sus historias, él no nos cuenta nada sobre sí mismo, pero era un tipo peculiar. Si ustedes leen las historias de Heródoto, verán que es un tipo fascinado por el viaje. Heródoto había viajado mucho, él era de Halicarnaso, que es una pequeña ciudad de la costa jonia, pero había conocido el mundo de los escitas, había conocido el mundo persa, había estado en Babilonia, había estado en Egipto, había estado en Samos, había estado en el norte de Libia, y era sobre todo un viajero. Y eso es curioso. Piensen ustedes que los griegos no fueron nunca conquistadores, hasta la época de Alejandro, que no era griego, sino que era macedonio. Pero eran viajeros y curiosos y tomaban notas y tal. Y no es casualidad que la historia empiece con este tipo griego, Heródoto de Halicarnaso. Allí vivieron en esa costa, estuvieron los filósofos. Los primeros presocráticos procedían de una ciudad como Mileto, Mileto que sigue existiendo, Mileto de la costa jonia, o bien de Esmirna, como quizá no Homero, de Éfeso, como Heráclito, de Samos, como Pitágoras, y incluso el fundador de la medicina científica era de una pequeña isla griega, era Hipócrates, que era de la isla de Kos. Debemos pensar
cómo eran estas pequeñas poleis, primeras ciudades, junto al mar. Es decir, estaban abiertas a un horizonte sin límite, acogedoras de los forasteros, ávidas de relatos de prodigios y probablemente gente escéptica y crítica, que les gustaba mucho los relatos. Venía gente de muchos sitios. Piensen ustedes que, por el contrario, la Grecia continental es una Grecia muy cortada en valles con montañas. Es mucho más fácil el viaje por mar muchas veces que el viaje por tierra. Y en esos puertos debía llegar gente pues, muy pintoresca y que contaban aventuras. Entonces, eso, a la vez que excitaba la imaginación, hacía que la gente también fuera escéptica. Porque piensen ustedes incluso en el caso de alguien como Ulises. Bueno, Ulises cuenta unas aventuras extraordinarias, ¿no? Y en la Odisea, cuando se encuentra con el rey Alcino, que le escucha y dice que cómo le gustaría que siguiera, que la noche fuera más larga para que siguiera contando cosas Ulises, todas esas cosas que cuenta Ulises, dice que solo con verle basta saber que dice la verdad. Pero en la Odisea más tarde se encuentra con la diosa Atenea, y cuando la diosa Atenea le pregunta quién es, Ulises rápidamente se inventa una biografía de estas de urgencia que se inventa 3 o 4 en ese libro, ¿no? Y claro, la diosa le dice: hay que ver qué mentiroso eres, Ulises, sabes contar las cosas como si fueran verdad, pero todo lo que tú dices es mentira. Claro, el lector de la Odisea comparte un poco la perplejidad que debían sentir muchas de estas gentes que escuchaban a los viajeros estos contar el mundo. ¿Sería verdad o sería mentira? Piensen ustedes que durante muchos siglos se creía que Heródoto contaba muchas mentiras. Heródoto, al final de la antigüedad, empezó a dudarse de Heródoto, que contaba tantas cosas maravillosas de la India y tal. Cuenta algunas cosas que son muy fabulosas, pero luego se ha comprobado que muchas de las cosas que contaba Heródoto eran verdad. Heródoto vuelve a tener una gran fama a partir del descubrimiento de América. Cuando los primeros historiadores de América empiezan a contar cosas sobre América, muchos sabios europeos se dan cuenta que Heródoto era un tipo como estos, y que muchas de las cosas que contaba eran verdad. Bueno, ese es el mundo de estos primeros griegos. Desde luego, no quiere decirse que las ciudades que no tenían mar no fueran también ciudades de cierto prestigio. Piensen ustedes que la ciudad sin mar más importante es Esparta. Esparta desarrolla una cultura que es una cultura distinta, una cultura aristocrática, militar, guerrera, etcétera, pero que es muy distinto de la cultura que van a desarrollar Atenas y el mundo ilustrado de Atenas, donde, por ejemplo, llegan los sofistas, llegan los filósofos, que la mayoría de gente procede, no son de allí, sino que proceden de distintos lugares. Y luego hay que recordar que más tarde, más allá de Mileto y Corinto, la gran ciudad de la última época griega es Alejandría. Alejandría es una ciudad griega, está en Egipto. Las crónicas antiguas no decían, los propios decían Alejandría junto a Egipto. Y Alejandría, saben ustedes que fue un invento de Alejandro Magno. Fíjense, la civilización egipcia ya tenía 3.000 años de existencia, pero no tenía ningún gran puerto frente al Mediterráneo, porque a los egipcios el Mediterráneo no les interesaba. Nosotros sabemos de muchos viajeros griegos que fueron a Egipto, mercenarios, viajeros, etc. Los sabios griegos siempre viajaban a Egipto y se quedaban maravillados con lo colosal que era el mundo egipcio. A los griegos siempre les maravilló Egipto, ¿no? Pero Egipto les parecía un mundo fabuloso, el Egipto, como a los viajeros modernos, ¿no? Era un mundo grandioso. Pero lo curioso es que, en cambio, los curiosos siempre fueron los griegos. Los egipcios no sabemos que fueran a ningún sitio. Se quedaban allí en el Nilo construyendo pirámides y cosas de esas, pero la diferencia está en que la civilización egipcia durante 3.000 años siguió haciendo lo mismo. Saben ustedes que, por ejemplo, una estatua egipcia a veces no saben si es del año 3.000, del 2.000 o del 1.000 antes de Cristo, pero son iguales, el modelo es el mismo. En cambio, un vaso griego se sabe más o menos de qué decenio es, porque 10 años después ya se había variado el tema. Claro, yo comprendo que los griegos admiraban a los egipcios porque eran casi como una imagen de la eternidad. Egipto era todo igual, seguía igual, ¿no?
En cambio, el mundo griego es el mundo de los cambios, ¿no? Los marinos griegos difundieron el alfabeto y llevaron por todo el Mediterráneo, junto al aceite y el vino, que era lo que ellos exportaban, la cerámica y la inquietud helénica. Y más cruzaron el Mediterráneo, cruzaron incluso el estrecho de Gibraltar, que ellos llamaban, ¿se acuerdan?, las columnas de Heracles, que eran las columnas eran los dos grandes montes, el de Gibraltar y el monte de enfrente, y llegaron hasta Thule, que no sabemos dónde estaba. Hay quien cree que es Islandia y hay quien cree que es Noruega. Pero, en fin, fueron los griegos, ¿no? Incluso en el mundo de los romanos, los exploradores solían ser griegos. Bueno, la imagen más conocida sobre el mar, el pasaje literario más conocido, es cuando los 10.000 mercenarios que iban con Jenofonte, que habían luchado en Grecia contra el rey persa y habían ganado una batalla, pero habían perdido a su caudillo, cruzaron, tuvieron que huir, emprendieron una huida, le emprendieron en camino un poco torcido, en lugar de ir hacia el oeste, que les caía más cerca, fueron hacia el norte, cruzaron pues no sé cuántos miles de kilómetros, cruzaron toda Anatolia. Los que hayan leído a Jenofonte se acordarán de que Jenofonte utiliza una palabra que se llama parasangas, que era la medida, no sé, miles de parasangas, ¿no? Esos 10.000. Y cuando avistaron el mar al final, al cabo de meses, cuando habían cruzado el invierno, habían cruzado montañas heladas, etcétera, llegan al mar. Jenofonte cuenta que se extiende de pronto un grito, que él oye un grito, él va con la retaguardia, oye un grito y el grito es Zálata, Zálata, el mar. Y hay una alegría ya de todo el ejército, porque han visto el mar. Ese mar era el Mar Negro, estaban a miles de kilómetros todavía de los sitios de donde habían salido, pero estaba el mar, ¿no? El mar fue siempre, para los griegos, eso, el camino de las aventuras y también el camino, como en la Odisea, de regreso a casa. Hay una frase bonita de Esquilo, Prometeo, cuando habla de la incontable sonrisa de las olas marinas. Prometeo, en lo alto del Cáucaso, invoca la sonrisa incontable, innumerable de las olas. Bueno, el mar y la ciudad serían dos elementos a tener en cuenta para definir a los griegos. Y junto a ello, y quizá en contacto con ello, yo diría que hay dos cosas más que los definen, que una es el amor a la libertad y el gusto por el diálogo. Sin duda es exagerado decir, como dice Borges, dice que los griegos inventaron el diálogo. Hombre, no, seguramente ya había gente que dialogaba antes, pero lo que quiere decir en esta aguda observación es que los griegos fueron gente que estimaban sobre todo la conversación y la discusión, en la plaza o en la asamblea. En una polis, el sitio fundamental para hablar es el ágora. Ágora significa plaza. Es la plaza donde se vende, se comercia, donde llegan las noticias, a veces donde están también los edificios públicos. En una ciudad griega el ágora es esencial, ¿no? Si ustedes, todavía si ustedes van a Atenas, en el centro de Atenas vieja, hay tres elementos muy claros. De un lado está la gran colina que se llama la Acrópolis, con el templo, el Partenón arriba. De otro lado está el ágora. En el ágora no han subsistido ninguno de los grandes edificios del ágora, de manera que el ágora ahora crecen hierbas y árboles entre algunas ruinas, muy bien eso, pero el ágora era fundamental. Y del otro lado está el teatro, de que hablaré luego, ¿no? Pero esos eran elementos fundamentales en una ciudad. La colina de los dioses, el ágora de los charlatanes, y el teatro de los aficionados, digamos, al mundo imaginario. Bueno, y junto a ello está ese gusto por la palabra que hace que nazcan en Grecia la oratoria y la filosofía, y también la democracia, no por casualidad, ni tampoco es casualidad que el más grande de los filósofos griegos escribiera su obra en diálogos, que es Platón. Platón escribe siempre diálogos, donde el personaje central, protagonista, es este charlatán callejero, irrestañable, que es Sócrates, que para a la gente y les pregunta cosas
como qué es el valor a un general, o qué es la bondad, o qué es la verdad, o qué es la piedad, si se encuentra con un sacerdote. Este es un tipo que solo pudo ser griego. Si ustedes se fijan, a lo largo de la historia de la filosofía, la mayoría de los filósofos han sido siempre gente solitaria. Hay unos pocos que han escrito diálogos, pero todos ellos están influidos por Platón. Y ninguno ha tenido la capacidad literaria de Platón, que pinta unos personajes que están vivos. Hay una observación de Josep Pla en el Cuaderno Gris, de escritor catalán, que dice: me he pasado la noche leyendo a Platón. Dice, y si ahora salgo a la calle y encuentro a alguno de sus personajes, voy a reconocerlo. Eso no pasa en ninguno de los otros filósofos, ¿no? Cicerón escribió diálogos, Galileo también, pero los personajes esos son personajes acartonados. En cambio, los personajes de Platón son otra cosa. Si ustedes leen, por ejemplo, el Banquete de Platón, se dará cuenta que cada uno de esos personajes habla de una manera especial. O sea, este Platón, que había pensado primero dedicarse al teatro, y luego cuando se encontró con Sócrates, Platón era jovencito, se dedicó a la filosofía, ¿no? Pero le quedó mucho de ese instinto teatral que tenía. Bueno, por eso los griegos dan mucha importancia a hablar, discutir, e incluso los más, ¿cómo diríamos?, los más feroces de estos charlatanes, como eran los cínicos, que lo criticaban todo, tenían como virtud fundamental lo que llaman la parresía. La parresía, que quiere decir en griego decirlo todo. Era como la desvergüenza. Los cínicos se caracterizaban porque podían hablar de todo y decirlo todo. Pero en eso extremaban una virtud griega. Y hay que decir que Aristóteles, cuando dice que el ser humano, se caracteriza por tener logos, que quiere decir palabra y razón, dice que eso, palabra y razón, es lo que funda la koinonía, que significa tanto comunidad como comunicación. Para los griegos pensaban que el ser humano se caracterizaba por vivir en koinonía, que quiere decir las dos cosas, comunidad y comunicación. También ahí, en relación con esto, está el que los griegos fueran grandes legisladores. En la ciudad lo principal eran las leyes, los nomoi. Nomos es la palabra para ley, es una palabra griega cuya raíz, nemo, significa repartir. La ley está vista como una especie de reparto, de acuerdo común, y uno de los grandes logros de los griegos fue que escribieron leyes ciudadanas desde muy pronto. Desde el siglo VII hay leyes por escrito. Eso también es un gran avance de una civilización, cuando no depende de la palabra del rey o siquiera de la palabra de un juez, sino que hay una ley por escrito. Por ejemplo, de los documentos más antiguos de Grecia son esas leyes escritas en piedra. Luego se escriben también en bronce, etcétera, pero eso es muy importante en la ciudad. Y lo que caracteriza a una ciudad, aparte de la libertad y la comunicación, es lo que llamaban los griegos la filía. La filía significa el afecto, y esa palabra el afecto familiar. Pero los griegos creían que la filía era también un fundamento de la ciudad, es decir, que entre todos los ciudadanos se extendía una especie de afecto común. Bueno, claro, este es un mundo que a nosotros los europeos, pues nos resulta muy familiar, porque seguimos viviendo de estas nociones. Nuestra civilización está basada en eso, pero si ustedes piensan en otras civilizaciones, por ejemplo, amerindias o chinas o africanas, no están basadas en eso. Están basadas a veces en la autoridad. Los griegos, de la autoridad de alguien que tiene un aura especial, ¿no? Los griegos, por eso, veían que una de las diferencias frente a los griegos, frente a los bárbaros, es que los bárbaros tienen gobiernos despóticos, mientras que los griegos no. Los griegos discuten, tienen comunicación y tienen un cierto cariño, por lo menos a los de la misma ciudad. Y por eso, quizá Atenas es la ciudad que encarna mejor el mundo griego. No es casual que allí se inventara el teatro.
El teatro no es tan general como ustedes pueden pensar a primera vista. Es verdad, por ejemplo, que los chinos tienen teatro, que hay muchos pueblos, hay pueblos amerindios que tienen teatro, pero hay otras culturas que no tienen teatro. Por ejemplo, los árabes no tienen teatro. La cultura árabe no conocía el teatro. La cultura egipcia, yo no sé si conocía el teatro o no, pero el teatro, tal como nosotros conocemos, es una invención de griego. Teatro viene de una raíz griega que significa theao, que significa mirar, ver. Y el teatro era, en algunas ciudades, un elemento esencial de la educación. En Atenas, lo fundamental de la educación era ir al teatro. Es una cosa curiosa, yo a veces, puede parecer una anécdota, que mientras que en Atenas, donde ya aprender a leer y escribir era muy importante para la vida, porque digamos, casi todo el mundo sabía leer y escribir, pero el aprender a leer y escribir en la escuela era privado, era costa particular. El Estado no pagaba la escuela, pero pagaba el teatro. Es decir, que en Atenas el teatro se pagaba, había una entrada, pero los ciudadanos pobres que no tenían dinero para la entrada podían reclamar una entrada gratuita de un fondo que se llamaba teórico, en tiempos de Pericles, porque era un elemento esencial de educación. Digamos, no se le podía privar a un ciudadano de ir al teatro. Y en el teatro se aprendían muchas cosas. En primer lugar, se enfrentaba uno a la tradición mítica, heroica, de las grandes gestas del pasado. O sea, entonces no era muy importante saber historia, no era muy, pero era muy importante saber mitología. O sea, no importaba saber qué rey había habido en Atenas en 2 siglos antes, pero habría que saber quién era Odiseo, ¿no? Y quién era Aquiles, y quién era Helena de Troya, y cómo fue la conquista de Troya, y todo ese mundo era importante saberlo. Eso, claro está, que lo contaba ya la gente en su casa. Los mitos los contaban los viejos, se los contaban a los niños, todo el mundo sabía. Pero en el teatro lo que se hacía es otra vez volver a tratar esos temas poniendo los personajes en escena. No es lo mismo saber, por ejemplo, que Agamenón volvió de la guerra de Troya y su mujer le mató, que ver en el teatro cómo llegaba, en el teatro, por ejemplo, Agamenón de Esquilo, cómo llegaba Agamenón a Micenas, le recibía a su mujer, le ponía una alfombra de púrpura, le ensalzaba diciendo que era como un dios, y como a continuación se contaba que lo había matado en la bañera. Y luego salía a escena Clitemnestra y contaba la razón que ella había tenido para matar a su marido. O sea, el teatro ponía en escena, en todos los sentidos, ¿no? Los personajes míticos y hacía reflexionar al público. Era importante saber, por ejemplo, qué había hecho Medea. Pero la Medea que, digamos, en el mito puede parecer un personaje maligno, mató a sus hijos para vengarse de Jasón, cuando sale en escena de Eurípides, realmente conmueve, porque uno comprende la razón que tenía Medea. Medea es un personaje en el teatro que se gana al público. En fin, no es que el público apruebe que mate a sus hijos, en fin, pero sí comprende a este personaje. Y ahí hay unas cosas paradójicas en el mundo griego, como es, por ejemplo, las estupendas mujeres, yo siempre he pensado, que hay en los mitos griegos. Si ustedes recuerdan, por poco que lea una literatura antigua, se sorprende de los personajes femeninos, ¿no? Porque está, por ejemplo, está Helena, está, por ejemplo, Andrómaca, está Casandra, está Antígona, está, otra vez, Medea. Hay un montón de personajes femeninos estupendos. En la cultura occidental, probablemente no hay ningún pueblo, ningún teatro que tenga tantos personajes que uno recuerde como el teatro griego. Y sin embargo, en la historia, en la vida real, las mujeres pintaban muy poco. No podían dedicarse ni a la política, no hacían la guerra, y prácticamente tenían que estar en casa todo el día. Algunos ilustrados griegos dicen que lo mejor que puede tener una mujer es estar en silencio. O sea, lo mejor de las mujeres es que no se hable de ellas, eso es la máxima virtud. Pero este pueblo, digamos, que dejaba a las mujeres ahí en la sombra, digamos de paso que como todos los pueblos antiguos, casi hasta el siglo XX, casi todos los pueblos, sin embargo, en el teatro, que
aunque el teatro hablaba de reyes y de palacios y de una época antigua, sin embargo presentaba unos problemas donde se veía la grandeza de ánimo de las mujeres. Porque, por ejemplo, a los griegos no se les ocurrió nunca ni que las mujeres pudieran ser una incitación al pecado, una noción que ellos no tenían, como en el mundo hebreo, las mujeres, ni que fueran tontas. Sin embargo, la verdad es que en la historia, quizá por rutina, no les dejaron participar en la historia. Hubo alguna poetisa importante como Safo y tal, pero en la historia, la verdad que personajes históricos no conocemos en la Grecia clásica, pero sí conocemos las grandes figuras. Por eso, esa es una de las cosas que era muy importante del teatro. Voy a ir deprisa, acabo en 10 minutos. En los griegos también eran muy importantes los dioses, ¿verdad? Ustedes ya conocen cómo eran los dioses griegos. Eran unos dioses demasiado humanos. Se parecían mucho en sus pasiones, se enfurecían, tenían preferencias por unos y por otros. Los dioses tenían amores con mujeres guapas de por ahí, ¿no? Y alguna diosa también con algún héroe interesante. Y claro, es un mundo que a nosotros puede parecer un poco infantil, este mundo politeísta, antiguo, pero sin embargo enormemente atractivo. Y hay que decir a favor del antropocentrismo alguna cosa, ¿no? Hombre, digamos que puede parecer infantil pensar que haya dioses que se parezcan a los seres humanos. Los seres humanos para los griegos se diferenciaban de los dioses en que los seres humanos son mortales, no solo mortales, sino efímeros. Es decir, pueden morir de un día cualquiera. Quizá más que no solo la mortalidad, y además están condenados un poco al dolor. La imagen griega de la humanidad es que los héroes más grandes son los que sufren más. Esa es la lección de la tragedia. Los seres vulgares, como la mayoría de nosotros, pues bueno, también les pueden pasar cosas malas y tienen una vida penosa, triste, oscura, pero a los grandes héroes les está reservado un final catastrófico. En cambio, los dioses son felices, pero tienen pasiones como los humanos. Bueno, eso por un lado está mal, pero por otro lado, bueno, es una idea muy alta de la humanidad el pensar que hasta los dioses pueden tener una psicología en algo parecida a los humanos. Y luego son dioses que no aplastan a los demás, no son como, por ejemplo, el dios de la Biblia, que no solo es nacionalista, sino que es un déspota, tipo que aplasta, tal, sino que, aunque actúan, muchas veces les dan a elegir. Por ejemplo, se le aparece a un dios, como Aquiles, y le dice, no saques tu espada contra Agamenón, se lo dice Atenea, ¿no? Refrénate, insúltale solamente, porque eso es mejor. Y él lo hace, pero le ha dado la posibilidad de escoger. Igual que se la dieron a Egisto, y Egisto, en cambio, no hizo caso a los dioses y mató a Agamenón. Entonces, bueno, es ese mundo, a Ulises, ¿se acuerdan de esa relación que tienen los dioses con Ulises? Hay un dios que le persigue, que es Poseidón, porque ha dejado ciego a su hijo el Cíclope. Hay otra diosa que le protege, que es Atenea, que le protege no porque sea pariente suya, hay dioses que protegen porque son parientes, ¿no? Afrodita protege a Eneas porque es hijo suyo. Pero a Ulises le protege a Atenea porque es muy inteligente, como ella. Le protege, hombre, y nosotros diremos, pues muy bien, merece la protección de los dioses. Esos son estos dioses griegos que tenían variantes locales, en alguna localidad eran había más culto de un dios que de otro. Por ejemplo, Atenea era la diosa de Atenas, Hera era la diosa de Argos, etc. Pero en general eran los dioses de todos los griegos, ¿no? Los dioses valían tanto para una comarca como para otra. Bueno, no me voy a extender mucho más en esto de los dioses. Otro rasgo importante de los griegos que nos une a los modernos es el gusto por el cuerpo, el afán gimnástico. Era muy importante en la educación griega la gimnasia y el atletismo. Incluso, como ustedes saben, las grandes fiestas panhelénicas eran fiestas deportivas. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos, que se hacían en Olimpia cada 4 años, que es de donde vienen, naturalmente, los Juegos estos olímpicos restaurados luego en el siglo XX,
¿verdad? Pero había otros juegos pues, en otras ciudades, había los juegos délficos, los nemeos y los ísmicos, que eran fiestas abiertas a todos los griegos. Incluso las guerras se paraban, cuando había los Juegos Olímpicos se paraban las guerras, y durante unos días, durante los Juegos, podían acudir a Olimpia todos los griegos a competir. Y junto a esto, no voy a entrar en ello, las fiestas estas eran deportivas y también tenía un gran interés ahí también la música. Los griegos también fueron muy musicales, aunque nuestra música es mucho más avanzada que la música griega, sin dudarlo, ¿no? Pero el mundo del atletismo sí viene de ahí. Bueno, quiero cerrar simplemente señalando otra vez, los griegos se sentían unidos frente a los bárbaros, ¿no? Llamaron bárbaros a todos los demás, que no eran griegos, aunque sabían que unos bárbaros eran más brutos y otros mucho más civilizados. Es decir, fue el enfrentamiento con los persas lo que extremó la división. Antes de las tragedias, antes del siglo V, la división era muy menor, ¿no? Era muy menor. Por ejemplo, Heródoto sentía una gran admiración por los bárbaros, incluso por los persas y por los egipcios. Pero luego, después que los griegos vencieron en las guerras médicas, pensaron que habían vencido por una cierta superioridad espiritual, ¿no? Porque la verdad es que fueron dos guerras en que se enfrentaron el imperio persa, que era enorme, que llegaba del Mediterráneo hasta la India, tenía millones de súbditos, tenía ejércitos de cientos de miles de personas, con Grecia, que eran unas cuantas ciudades, cada una por su lado, con unos ejércitos que no eran profesionales, sino que eran ejércitos ciudadanos. Los que combatían en las guerras era cualquiera. Unos combatían a caballo, si eran más ricos, otros combatían a pie, depende del armamento que tenían, donde se situaran, pero eran ciudadanos. Y los griegos derrotaron a los persas. Entonces, eso les exacerbó quizá una conciencia de superioridad. Y pensaron que frente al mundo griego, que era el mundo de la palabra, de la razón, de la libertad, de la claridad, estaba el mundo bárbaro. El mundo bárbaro era muy distinto, porque por un lado estaban los persas, a los cuales los griegos en el fondo también admiraban, porque era un imperio magnífico. Estaban también los egipcios, a los que también admiraban, pero luego estaban otros que eran más brutos, como los escitas, los tracios, etc. Y incluso se creó esa idea de que la esclavitud, los griegos tenían esclavos, ¿no? La esclavitud era natural si los esclavos eran bárbaros. Eso se pensaba ya en cierta época, al final de Eurípides. Estaba feo esclavizar a griegos, como se hacía en las guerras. A veces, por no matarlos, los prisioneros se convertían en esclavos, y las mujeres también en esclavas. Se llegó a la idea de que si eran bárbaros, incluso les iba bien. Les iba bien porque venían a un mundo más civilizado, aprendían cosas, y a la larga, eran como así parecido, no sé, alguna gente pensará eso de algunos emigrantes, y a la larga, pues, sus hijos o tal tendrían mejor destino. Pero bueno, esa fue una división del periodo de Grecia, hasta que al final de Grecia, sin embargo, ya en época del helenismo, cuando Alejandro Magno ha extendido la cultura griega por todo el Oriente y se han creado diferentes reinos, hay filósofos que piensan que esa división no es correcta, que la división correcta está entre civilizados y no civilizados. Por ejemplo, el historiador Estrabón cita la opinión de Eratóstenes. Eratóstenes, saben que era sobre todo un físico, había medido la circunferencia de la Tierra, estaba en Alejandría, era un sabio ya del siglo III a.C., dice: Eratóstenes no elogia en absoluto a los que dividen en dos la población humana, es decir, griegos frente a bárbaros, ni a quienes exhortaban a Alejandro a tratar a los griegos como amigos y a los bárbaros como enemigos. Esto se refiere probablemente nada menos que a Aristóteles. Aristóteles le recomendó a Alejandro que tratara a los griegos como familiares y amigos y a los otros, a los persas, por ejemplo, como enemigos. Hay que decir que Alejandro no le hizo ningún caso. Y dice Eratóstenes,
dice, afirma que es mejor hacer tal división según la hombría de bien o la maldad, pues muchos de los griegos son malos y muchos de los bárbaros son educados, como los indios, y también los romanos y cartagineses, que se gobiernan políticamente de un modo admirable. Bueno, es curioso que los griegos de la época helenística superaran, pues, esta distinción. El griego se había extendido por todo Oriente y había ciudades fuera de Grecia tan fascinantes como Alejandría, la ciudad más poblada y más importante de este periodo, y Pérgamo, que tenía una espléndida biblioteca, o la isla de Rodas, que rivalizaban y superaban incluso a la vieja Atenas. La clase alta romana se impregnó enseguida del saber y la literatura helenística. Los romanos hablaban, los cultos conocían bien el griego, hablaban griego, leían griego, cuando escribían filosofía escribían en griego. Ustedes saben, por ejemplo, el emperador Marco Aurelio, que tenía una familia de origen occidental, de origen hispano y galo, escribía en griego. Nunca había tenido nada que ver con los griegos, pero cuando escribía de filosofía escribía en griego, pero procedían de gente muy diversa. Tanto los filósofos estoicos como los epicúreos, no menos que los cínicos y los escépticos, ya no insisten en el valor de nacer en Grecia o de ser griego, sino en el cosmopolitismo. Pensaban que el sabio, el hombre culto, tiene como patria verdadera el universo. Y también esto es una idea griega. La verdadera patria es la civilización, la cultura, y eso es universal. Bueno, aquí acabo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y ahora, pues, si quiere alguien hacer algún comentario, alguna pregunta, pues ustedes tienen la palabra. Sí, lo primero de todo, felicitarle por la maravillosa charla que nos ha dado y gracias por haberlo hecho. Y quisiera hacerle dos preguntas. Usted ha diferenciado, Alejandro Magno efectivamente era macedonio e incluso ha recalcado que no era griego. Pero luego, al hablar de la conquista de los persas, sí dice que es una conquista griega, cuando en realidad el que les conquistó fue Alejandro Magno. Entonces, me gustaría que aclarara por qué a veces le trata como griego y otras veces solo como macedonio. Me gustaría saber si Alejandro hablaba griego o el macedonio en esa época era un idioma diferenciado del griego. Y una segunda pregunta es respecto a un colectivo, a un pueblo que está en el Mar Negro, que hoy en día pertenece a Turquía, pero que parece que en la antigüedad perteneció a, parece que era Cólquida, ¿no?, el reino griego de esa zona. Y el idioma que hablan, el las, hay quien dice que es de origen caucásico y otros que dicen que es una derivación del griego. Me gustaría saber su opinión sobre el mismo. Gracias. Bueno, sí. El segundo punto es más difícil. El primero sí, debería haberlo aclarado. Alejandro era macedonio, digamos, de un reino bárbaro que los griegos consideraban como bárbaro, situado al norte, aunque con mucha relación con los griegos, porque las ciudades del sur de esa costa eran ciudades griegas que el padre de Alejandro pues conquistó e incorporó a Macedonia. El macedonio es un idioma distinto del griego, el macedonio antiguo, es un idioma también indoeuropeo, que conocemos mal, pero sabemos que existió el macedonio como un idioma distinto del griego, ¿no? Y en principio los griegos, por ejemplo, consideraban a los macedonios como bárbaros y no dejaban que participaran en los Juegos Olímpicos, a excepción de la familia real. La familia de Alejandro, Filipo, por ejemplo, y el mismo Alejandro, sí podían participar porque se decían descendientes de no sé qué héroe, no me acuerdo ahora de qué héroe griego. O sea que la familia real estaba considerada como griega por su nacimiento, pero el país en principio era bárbaro. Ahora hay que decir
que Alejandro estudió en griego. Alejandro hablaba griego, tal vez también hablara macedonio, pero, por ejemplo, para dirigirse a sus soldados, eso, siempre en griego, porque podían ser mezclados. Ahora, a lo mejor también sabía macedonio, no sabemos, no sabemos si su padre le enseñó el macedonio, la madre no, porque la madre venía del Epiro, era Olimpíade, una señora bien conocida, ¿verdad? Él hablaba griego y su cultura era griega. O sea, la cultura de Alejandro era griega. Él había estudiado con Aristóteles. Sabemos que su libro preferido, que viajaba siempre con él, era la Ilíada. Alejandro tenía un cofrecillo precioso que había encontrado en sus conquistas, y dentro lo que tenía y dormía con él era la Ilíada. Y también que le gustaba mucho el teatro de Eurípides. O sea que la cultura de Alejandro era griega, pero la dinastía macedonia y el país, en principio, no estaban considerados como griegos, sino unos bárbaros muy cercanos, pero no eso. Y yo creo que el afán de conquista de Asia Menor nace ahí, nace en ese reino. Ahora, con la conquista, la cultura que se extiende es claramente griega, ¿no? Es casi como podríamos decir, a lo mejor, pues, por ejemplo, quiero decir que Napoleón era corso, y la familia de Napoleón seguramente hablaba corso, pero lo que extiende Napoleón es la cultura francesa. Pues es una cosa parecida. Está claro que con Alejandro se extiende el helenismo. Y los griegos tenían con él esta cosa un poco ambigua, que seguramente había gente de esta muy puritana, muy tradicional, que dirían: este rey es un bárbaro, como su padre Filipo, pero seguramente que la mayoría de los griegos pensaban que, a pesar de proceder del norte, era totalmente griego por su cultura. En cambio, y es otro que usted dice, es que yo no sé los datos exactos. Es verdad que en esa zona que usted habla, la Cólquide es una zona del Mar Negro, del este del Mar Negro, donde ahora está más o menos Chechenia, ¿no? Es Chechenia la que está por allí, o Abasia, ¿no? Georgia, está buen vecino, sí. La Cólquide es famosa en el mundo antiguo porque es donde está Medea. Medea, ¿se acuerda? Había un río que se llamaba el río Fasis, y ahí está el reino de los Colcos, donde Medea es la princesa, y donde en un bosque vecino estaba el vellocino de oro que guardaba un dragón, y allí fueron los argonautas. Los argonautas fueron los primeros griegos que entraron en el Mar Negro y llegaron a la Cólquide. Y luego, claro está, esa zona tuvo que ser una zona helenizada, en tiempos desde antiguo, quizá, porque en el Mar Negro hubo mucha colonización griega desde antiguo. Mucho antes de Alejandro se llegó al Mar Negro, porque el Mar Negro era para los griegos una fuente fundamental de importación. De ahí importaban minerales y también trigo. Los griegos traían trigo incluso de Crimea. Traían trigo y hierro y no sé qué más traían. Ahora bien, esa lengua de ahora no sé hasta qué punto puede tener elementos mezclados. No lo sé. No sé cómo se llama, dice usted. El aso. Eso, sí, seguramente que en estudios concretos se podrá ver mucho más. Se podrá ver, claro, habría que distinguir en todo caso si tienen vocabulario, o sea, palabras del léxico que pueden ser importadas del griego, o si la estructura misma de la lengua, la sintaxis, es indoeuropea o no es indoeuropea. Pero no lo sé. Es una cosa curiosa, ¿no? También no sé si ustedes saben que hay alguna zona en el norte de la India, en el Punjab, entre montañas, hay algún pueblo que se dice que desciende de los soldados de Alejandro, de alguna legión no, pero de alguna parte del ejército que habría quedado ahí, porque hay alguna zona donde parece que hay muchos rubios y gente de ojos azules en medio de una zona de indios muy distintos, y se dice que fueran descendientes de los soldados de Alejandro. No, tampoco se sabe muy bien. Pero ya digo, ahí no lo sé, porque habría que ver en concreto. Pero se puede ser, un lingüista lo puede deducir muy bien, sí.
voy a hacer una pregunta sobre, bueno, sobre los idiomas, sobre las lenguas. Como lo ha dicho antes, había varios dialectos, y entonces me gustaría que nos dijera cómo hicieron el koiné, o sea, cómo unificaron. Y esto le digo porque aquí en euskera, en los vascos, pues no hace mucho tiempo hemos conseguido el batúa, que sería el koiné o eso. Vale, gracias. Se puede decir, utilizamos, llamamos mejor la koiné. La koiné quiere decir la común. Koiné es común. Y es verdad, a partir de la época alejandrina, cuando realmente las relaciones, llamemos internacionales, empiezan a ser tremendas. En Grecia pues llega gente de todos sitios, piensan en los ejércitos estos mercenarios que llegan de un sitio a otro, pues hubo una gran mezcla y se llega a un dialecto común que básicamente es ático. Básicamente es el dialecto de Atenas con algunos rasgos especiales que consistían sobre todo en eliminar particularidades que fueran muy locales de Atenas, ¿no? Por ejemplo, la palabra mar en jonio se dice zálasa y en la mayoría de los sitios, pero en ateniense se decía zálata, ¿no? Pues se impone zálasa. Se imponen, digamos, las palabras más generales. Cuando hay una pequeña particularidad del ático se evita, pero generalmente casi todo era ático. Y luego se va simplificando. Hubo una simplificación creciente de los modos, por ejemplo, no sé, en modos griegos. En Grecia, por ejemplo, el verbo tenía indicativo, subjuntivo, optativo, tal, imperativo, ¿no? El optativo fue desapareciendo en algunos casos, se fue de un lado simplificando, pero sobre la base, sobre todo, del ático, porque era el que tenía la literatura más extendida. Pero fue muy importante la koiné. Claro, el griego moderno no viene de ningún dialecto antiguo, sino que viene de la koiné, el dialecto común. Bueno. No hay ninguna pregunta más. Pues nada, pues muchísimas gracias por asistir y bueno, mañana seguiremos. Gracias.